Mi nombre es Luz González y hoy les traigo el resumen de la historia de Elías y Eliseo. De la vida de Elías se sabe que era levita de la tribu de Levi, de la generación de Aarón. Y podemos afirmar que Elías fue uno de los más grandes profetas que Dios levantó en la antigüedad y su espíritu y fervor son dignos de imitar. El ministerio profético de Elías está registrado en Primera y Segunda de Reyes. El llamado inicial de Elías es instructivo. Dios lo usó como poderoso, con una demostración de poder de Dios en contra de los profetas de Baal. También Elías rogó en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Elías obedeció la palabra de Dios y encontró a Eliseo, que estaba arando con una yunta de bueyes en ese momento. Elías puso su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que las responsabilidades de Elías recaerían sobre Eliseo. Y Eliseo dejó sus bueyes y corrió detrás del profeta, y solo le pidió que lo dejara despedirse de su familia. Y cuenta la historia que el ministerio de Eliseo duró alrededor de 60 años. Su nombre significa Dios es salvación. El estudio de la vida de Eliseo revela la humildad del profeta, su evidente amor por el pueblo de Israel y su fidelidad en un ministerio de por vida. La Biblia nos narra que Elías invocó a Jehová y éste envió un fuego que consumió todo lo que había allí. Elías ordenó prender a los profetas, los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. Cuando Jezabel se enteró de que él había matado a esos falsos profetas, se enfureció y se decidió matar a Elías. Por tal razón el profeta tuvo que huir por su vida. El profeta fue fortalecido por un ángel, lo alimentó y le dice que le espera un largo camino. Ya que Elías estaba fortalecido, se preparó para un viaje de 40 días hacia el monte de Horeb. Allí Elías confesó que había creído ser el único profeta fiel que quedaba. Dios le dijo que regresara por el camino por donde había venido, que ungiera a Hazael, el rey de Siria, y a Jehú, el rey de Israel, y a Eliseo, para que fuera profeta en su lugar. Él también le aseguró a Elías que habían 7,000 restantes que no habían doblado sus rodillas a Baal. Eliseo parecía amar a Elías como si fuera su padre. Se negó a dejar a Elías antes de que él fuera alzado al cielo, a pesar de que Elías le decía a Eliseo que se quedara atrás. Pero Elías permitió a Eliseo quedarse con él y le preguntó que qué podía hacer por su discípulo antes de que se marchara. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta no fue una petición ambiciosa, sino más bien una que indicaba que Eliseo quería ser considerado como hijo de Elías. Elías le dijo a Eliseo que sí, y lo vería cuando fuera alzado al cielo. Entonces la doble porción será para él. Eliseo efectivamente vio el carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos y vio a Elías subiendo al cielo en un torbellino. Elías dejó caer su manto y Eliseo lo recogió y caminó hasta el río de Jordán. Y allí Eliseo golpeó las aguas con el manto y éstas se dividieron, tal como había sucedido con Elías. Los demás profetas que fueron testigos de esto reconocieron que ahora el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, así como Dios había decretado. Ahora Eliseo sería su profeta para el pueblo. Hay muchos relatos conocidos del servicio de Eliseo como profeta. Él abrió las aguas del río y a unos jóvenes que se burlaron de él, los maldijo, y 2 osos del monte salieron y lo despedazaron. Él multiplicó el aceite de la viuda. También profetizó un hijo
para una acomodada familia sunamita que lo acogió y que posteriormente resucitó a ese mismo hijo. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guisado y también multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Sanó a Naamán de la lepra y le dijo que solo tenía que sumergirse en el río de Jordán. El espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacer lo ordenado por Eliseo. Era una gran humillación descender a ese río, pero él podía hallar sanidad tan solo si seguía las indicaciones específicas del profeta. Entonces los siervos de Naamán le ruegan que siga las instrucciones de Eliseo. Pero al fin el altanero sirio decidió dejar al lado el orgullo de su corazón y se sometió a la voluntad revelada de Jehová, y 7 veces se sumergió en el Jordán. Y el Señor honró su fe, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Él, agradecido, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y reconoció: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. De acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, Naamán pidió entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso, pero el profeta rehusó. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Entonces Naamán le promete que de allí en adelante no iba a adorar a otros dioses, sino a Jehová. Dice la Biblia que Eliseo hizo que la cabeza de una hacha prestada flotara. Los milagros que Eliseo realizó son en mayor parte actos de amabilidad y bendición. Otros milagros se parecen mucho, algunos, a los milagros de Jesús, tales como la multiplicación de alimentos y las curaciones de los leprosos. Eliseo ofreció consejos al rey de Israel. Un incidente habla de la advertencia que Eliseo le da al rey sobre los movimientos del rey de Siria. Cuando el rey de Siria descubre que Eliseo era el que estaba frustrando sus planes, intentó capturar al profeta. Cuando el criado de Eliseo vio a los sirios que habían venido contra ellos, tuvo miedo. Pero Eliseo le dijo que no tuviera miedo porque los nuestros son más que los de ellos. Y oró Eliseo: Señor, abre los ojos para que pueda ver. El Señor abrió los ojos al criado y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego Eliseo oró para que los sirios fueran castigados con ceguera. Eliseo los llevó a Samaria, la capital de Israel, antes de pedirle al Señor que abriera sus ojos. El rey de Israel le preguntó si debía matar a los cautivos, pero Eliseo le aconsejó que más bien les preparara comida. El rey Joás estaba reinando en el momento de la muerte de Eliseo, y el rey visitó a Eliseo mientras que el profeta estaba enfermo, y lloró delante de él. Eliseo le dijo a Joás que tomara un arco y unas saetas y las lanzara estando la ventana abierta. Cuando Joás lo hizo, Eliseo le dijo que esta era la saeta de salvación de Dios sobre Siria. Luego Eliseo le dijo al rey que golpeara la tierra con las saetas, pero Joás lo hizo 3 veces y se detuvo. Eliseo se enojó y dijo: si hubiera dado 5 o 6 golpes, hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces la derrotará. De la muerte de Eliseo simplemente dice: y murió Eliseo y lo sepultaron.
Aunque el pasaje continúa hablando sobre las bandas armadas moabitas que venían a Israel en la primavera de cada año, y aconteció que al sepultar a un hombre, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Parece que Dios quiso manifestar su poder a través del profeta incluso después de la muerte. El compromiso de Eliseo fue completo. Quemó sus arados, sacrificó sus bueyes y dejó atrás la herencia de su familia. Dejó de lado a todos los que conocía y amaba. Eliseo nos muestra que para ir hacia nuestro destino tenemos que salir de nuestra zona de confort. El llamado al ministerio no es algo que una persona escoge. Es Dios quien determina a quién escoge y el propósito con que lo hace. Dios da a cada uno una misión y determina la forma en que deberá ser cumplida. Hay que estar apercibido porque el Señor va adelante, abriendo el camino por donde se debe andar. Dios llama a todo tipo de personas a servirle y debemos obedecer el llamado y hacerlo con seriedad, sirviendo a Dios hasta que el Señor los lleve a su presencia en la eternidad. Dios les bendiga.